Natu, vos habrás tenido juguetes como todos los chicos, pero estabas rodeada de otro tipo de juguetes, que eran los libros. Tu interés eran siempre los libros. Sí. Yo creo que si hiciera una vuelta para atrás, te recordaría, ya hace varios años, siempre con un libro en la mano. Sí. Y te recuerdo de otra manera también, en épocas en esas épocas de la Argentina de crisis, de todas. O sea, todo el tiempo. Siempre te recuerdo también con un lápiz y borrando precios, porque en las crisis siempre cambiaban los precios. Claro, ahora desde que apareció la computadora y todo lo demás es mucho más fácil porque el precio se cambia en la computadora, vos le pasás el lector, bueno, la tecnología ha ayudado. Pero hasta ese momento nos pasábamos cambiando los precios, como inclusive, ¿te acordás que, no sé si te acordás, una época que los editores se pusieron de acuerdo y era tal vertiginoso el cambio de precios que se adoptó por una cosa que se dio en llamar unidad al libro, el UL. Entonces, que era una manera de dolarizar, digamos, vos le ponías al UL, qué sé yo, el precio 5, entonces tantos UL. Y a la mañana consultabas a cuánto estaba el UL y ya estaba. Vos mirabas que ese libro costaba 5 UL. Pero lo del libro sí, casi te diría que es una desesperación, que yo no puedo salir a la calle si no tengo un libro en la cartera, porque yo no sé en qué instancia me voy a ver detenida. De hecho, viajar en un colectivo, en un subte, en un taxi o algo, si yo no tengo un libro, puedo leerlo o no, pero necesito tenerlo. Necesito que esté. Sí, a mí me ha pasado a lo largo del tiempo de buscar y que mi mujer me diga, pero en este sector de la biblioteca ya has leído todo, te has llevado todo. Claro. Y a veces de pronto he salido con unos libros así para hacer un viaje en taxi de 30 cuadras. Claro, bueno, es que ya es una costumbre, bueno, en mi caso, como vos decías, que descartó a los juguetes. Todo tuvo que ver con el papel, si lo pienso, porque cuando jugaba con mi prima, la mujer que tenía más cerca de la familia, más o menos de mi edad, lo que hacíamos era recortar las revistas del hogar, y no me acuerdo qué otra revista había, Leoplan, ¿no? De esa época. Entonces cortábamos las figuras, las cosas de moda, y hacíamos como familias, pero estábamos en contacto con el papel. Esto es lo que te quiero decir. Atlántida, las que tenían muchas fotos. Con el papel escrito, ¿no? Además. O sea, eso me marcó muchísimo también. Y con los libros, usarlo como después se usaron las piezas de Lego para los chicos, usarlos para construir. Cosa que mi padre, muchas gracias, no le hacía, pero en fin. ¿Y estabas todo el día dando vueltas por la librería? Lamentablemente no, por suerte, pero hasta que tuve, digamos, una autonomía propia, como decir, bueno, suponte a los 13 años o 14, que yo podía, qué sé yo, moverme, que andaba sola y que ya no vivíamos ahí, porque claro, esa época de vivir en la librería fue hasta que yo tenía, cuando nació Paco era 5 años menor que yo, o sea que cuando nació Paco, ya el médico le dijo a mamá, que una palabra que siempre trato de acordarme porque ahora no se usa más, que si el chico seguía viviendo en un lugar tan oscuro, iba a tener neurastenia. Entonces, ante el terror de la neurastenia de Paco, dijeron, no, acá hay que mudarse. Y ahí nos fuimos arriba de la otra librería de papá, que quedaba en Callao 479, local que yo conocí mucho porque papá lo vendió en el año 63. Era librería y papelería. Imagínate que a mí ya no me podían dar más, porque si los libros eran mi placer, vos sabés que los chicos a la edad, cuando estás en la escuela primaria, tener una papelería, cuando vos anotabas los útiles, ibas ahí, agarrabas los cuadernos, los repuestos, bueno, una especie de... Pocas cosas creo que eran más lindas, por lo menos para mí. El primer día de clase o el segundo. ¿Viste? Cuando la maestra te decía, anoten los útiles. Anoten los útiles. Bueno, eso era fantástico, ¿no? Y después la otra cosa que recuerdo siempre con mucho cariño, y el otro día se lo estaba contando a mis nietas, que había un manual del alumno, que en general eran de Estrada, Capelú,
Manual del alumno de cada grado, sí. Y que yo, sin ninguna obligación, cuando lo compraba, el día que lo compraba, me ponía a leerlo y a los dos o tres días había leído todo el manual del alumno sin que nadie me dijera nada. Era como una especie de placer loco. Y tener el cuaderno prolijo, todas esas cosas que se han ido perdiendo. Totalmente. Vos ves cómo van los chicos ahora, las mochilas, los papeles, no sé. Bueno, mira, hablar de eso es ocioso en esta conversación porque estamos viviendo una época totalmente distinta, que yo no digo ni que es mejor ni que es peor, pero solo bueno, que es distinta. Es distinta. Lo único que digo es distinta. También trato de no caer en aquello de en mi época ni en mi tiempo, porque es como que descalificás todas las otras. No, simplemente años diferentes. Bueno, y a lo mejor lo que nos toca. ¿No? Hay un verso de Raúl González Tuñón en uno de sus muchísimos poemas que dice: era todo mejor, no lo sé, era distinto. Exactamente. Me parece fantástico. Sí, exactamente. Está en el libro A la sombra de los barrios amados, ¿no? ¿Qué era distinto? Exactamente. Por eso usé con cuidado esa palabra, porque no creo que se pueda hablar ni de mejor ni de peor. Pero bueno, era otra época. Sí, bueno, la otra frase es estos chicos de ahora. Y no, los chicos siempre fueron más o menos iguales. Otros chicos distintos. Tu librería fue distinta. Yo me acuerdo de cuando empezaste en Buenos Aires, porque fue el principio, a que los lectores o los posibles compradores pudieran estar bastante tiempo leyendo los libros, y empezaste a poner un café, además. El corazón de Clásica y Moderna es la librería. No importa que esté en el fondo, la gente entra a buscar la librería, y tampoco importa el tamaño. Eso en general en ninguna librería. Primero, que esta es una librería especializada en temas humanísticos, en literatura, ficción, poesía, biografías, historia, algún libro de política y no más. Entonces, los clientes que vienen ya saben que se van a encontrar con ese tipo de cosas. No importa el tamaño de la librería, como yo digo, el tamaño físico, importa el tamaño de la cabeza del librero. Eso sí, porque somos nosotros los que tenemos que poder, además de tener los libros que tenemos, saber que el libro que nos piden, aunque no lo tengamos, quién lo está vendiendo y dónde lo pueden encontrar. Como iba a tu librería, era más cómodo ya sentarse, tomar un café, que ir a charlar con vos de pie. Y ya eso se convirtió en una costumbre. Absolutamente, sí. Yo siento... A lo que le agregaste después música y todos los artistas que pasan por la librería. Sí, espectáculos como por ejemplo que Santiago Kovadlov pueda tener ese espectáculo tan sutil, no digo difícil, pero no para cualquiera. Hablamos aquí en este espacio, hablamos con Santiago de eso, porque Santiago se transforma. Sí. Tiene hasta una voz distinta cuando lee. Sí, claro. Que no es que fuerce la garganta. No, es un lector maravilloso. Él es un lector extraordinario. Pero te quiero decir que eso a nosotros nos llama la atención, porque si vos me preguntás cuál es el espectáculo más exitoso de Clásica y Moderna, el de Santiago. Es decir, como si yo te dijera, en términos en la televisión, descartemos todos los canales, el canal más visto es, por ejemplo, Canal A o Canal Encuentro. Vos decís, no puede ser. Sí, pero es así. En Clásica es así. El espectáculo más demandado es el de... Y además, en Clásica yo he visto muchos artistas, muchos amigos que hacía tiempo que no actuaban. El caso de Mario Clavel, por ejemplo, que su espectáculo fue maravilloso, con Garaycochea. Fue una maravilla. Maravilloso. Y además, ¿sabes qué otra cosa tiene de lindo que a mí me da mucha satisfacción? Gente que vive en el exterior, cuando dijiste hace mucho tiempo que no los ve.
de repente se te aparece, porque sabe que tiene como que pasar por clásica. El otro día se me apareció Reina Roffé, suponete, que hacía 4 años que no la... Yo le dije, hace tanto tiempo que no te veo. Me dice, hace 4 años, porque hace 4 años que no estoy en Buenos Aires. Sí, todos pasan por... Llegan y en un ratito pasan. Si no me equivoco, también pasó en algún momento, en uno de sus muchos espectáculos, Susana Rinaldi. Ahora, Susana Rinaldi es, digamos, ya forma parte del elenco estable. No, pero creí que te ibas a referir a José Sacristán. Sí, también. Porque como Sacristán se hizo amigo nuestro hace un montón de tiempo, cuando estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, el año pasado llegó, me llamó por teléfono, me dijo, Natu, me quedo en Buenos Aires hasta noviembre, suponete. Bueno, nos vimos, etcétera. Y me dice, quiero hacer algo acá, lo que quieras, le dijimos, lo que vos quieras. Y hizo un unipersonal en homenaje a Fernando Fernán Gómez, que también llenó, la verdad, muy bien. Y se vuelve a recordar cierta gente de esta manera. Exactamente. Lo cierto es que están siempre llenos. No Ojalá, es fácil, pero... no es fácil. No es fácil. Sí, tenemos gente como... El espectáculo último, el de Borges, de Santiago Cotlov, era imposible conseguir. Yo quise llevar gente y era imposible. No. Está vendido como con 3 o 4 semanas de anticipación. Así que, por eso eso no pasa con ninguno. No hay nadie que diga, bueno, quiero ver, no sé, a Silvana Di Lorenzo, 4, se llena también, a ver, por supuesto, pero no con tanta desesperación, ¿no? Porque creo que es único ese tipo. Tampoco es algo que se podría extender demasiado, es para un público especial. Y casi no se puede demasiado explicar, porque explicarle a gente que no ha pasado por ahí, por ese escenario chiquitito, porque no es existe ese diminuto, escenario, no le digas escenario diminuto, donde hay 3 músicos o 2 músicos y él, y donde se leen poemas y está siempre lleno. Es algo raro. Es algo raro, un viernes a la noche. Un viernes a la noche, Sí, solamente leer poemas, porque no habla demasiado Santiago. No, pero yo cuando lo vi por primera vez, que fue cuando estrenó, hace ya varios meses, lo tuve que ver desde la librería porque no había lugar, lo que le dije es, bueno, me encontré con la creación de una obra, porque ya no eran los textos de Borges, ese conjunto. Primero, cuando uno hace una selección, y vos lo sabés muy bien, por tu trabajo de escritor, de antólogo, de poeta, esa selección implica una obra nueva. Claro. Entonces, la selección que él hace de los fragmentos de Borges ya constituyen su lectura de Borges. Los 2 músicos que son Mogilevsky, Lerner, Grandes músicos, por otra parte. Grandes músicos componen una música especial para esos textos reunidos. Entonces, el conjunto es, por supuesto, una creación absoluta y muy redonda, muy bien hecha, muy bien hecha. Seguimos hablando con Natu Poblet.